Los decretos de reserva de agua que el gobierno federal promulgó a 5 meses de su finiquito auguran conflictos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Los primeros juicios en contra señalan que los decretos son anticonstitucionales y que en realidad de lo que se trata es de levantar una veda sobre las cuencas señaladas para propiciar negocios. Las dependencias ambientales, como Conagua y Semarnat, afirman en contraste que se trata de medidas ambientalistas de vanguardia que aseguran las reservas de agua para el consumo de la población. Se prevé que las comunidades agrarias e indígenas comprometidas en su territorio se ampararán contra las medidas, y la pregunta es, ¿cómo actuará el gobierno entrante? Y todavía se trata de entender todo lo que implican estos decretos, mientras algunos sectores acusan que sí se trata de privatizar el vital líquido y otros defienden que al contrario, que se trata de decretos casi de vanguardia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. David Gómez Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Jaime Barrera. Buenas noches. Y Julio Ríos, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Privatización o no privatización del agua? ¿Cómo entender realmente estos decretos, Sonia? Quizá lo que ha hecho pensar por el cambio que se da en la forma en que se actúa, es más bien los antecedentes y cómo ha actuado el gobierno de Enrique Peña Nieto en torno a los temas del agua. El primero de ellos es que es la vía que decide para hacer las modificaciones, es decir, primero lo hace a través de decretos presidenciales que además no fueron ni consultados ni mostrados a la población o a los afectados de manera previa. Nos enteramos incluso días después que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. La segunda parte, que por supuesto genera dudas, es el manejo que ha habido con respecto a las cuencas en el país y los acuerdos que ha tenido el gobierno de Enrique Peña Nieto con algunas empresas para el tema de la concesión del agua. Y entonces, si tú tienes estas zonas de veda, que es restricción absoluta para el uso del agua, y las conviertes en zonas de reserva, es un poquito lo que sucede con el tema de los cambios de uso de suelo. No es propiamente una autorización para la privatización, pero sí le estás abriendo la puerta a que después se tomen otro tipo de decisiones o incluso que con información privilegiada, como ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto e incluso quienes están involucrados en lo que muchos llaman la mafia del agua y que además tiene, por supuesto, una buena sucursal aquí en Jalisco, puedan darse avances hacia acuerdos y hacia concesiones como la que hemos vivido aquí en el caso de la presa El Zapotillo y el acueducto fracasado de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato. Hay quienes acusan que más bien las vedas que sí se habían decretado desde arranques de la presente administración tenían el otro fin, el fin de hacer negocio con las concesiones, porque como lo volvías más complicado, retirabas inclusive algunas de las concesiones que había, pues luego se vendían al mejor postor. Es decir, que al contrario, que las vedas sirvieron para encarecer este producto para quienes requieren de las concesiones. O sea, puede ser porque hay menos concesiones y entonces hay más modo de agarrar la mochada a la hora de otorgarlas. Eso también puede pasar. Pero bien lo dice ya Sonia, son tres, en este caso, para entenderlo mejor, son tres modalidades, que es la veda, la reserva y la concesión. Y aquí en estos decretos los disfrazan de ecológicos porque por primera vez en estas reservas que pueden ser de uso doméstico urbano o de uso industrial, aparece el uso ambiental, que eso no había aparecido en otros decretos, y por eso es por lo que lo están disfrazando. Insisto en que es disfraz, porque aquí lo que ocurre es que al quitar la veda, ahí sí estaba protegido. Cuando era veda estaba protegido totalmente, no se podía usar una gota. Pero ahora, como bien lo dijo Sonia, se abre la puerta para que en el futuro haya una concesión, y más aún porque es inverosímil que esto, estamos hablando de los recursos de la nación, se hagan por decreto. Yo no entiendo por qué esto no tiene que pasar por el Congreso. Debería de ser, porque estamos hablando de un recurso vital para la supervivencia de las personas, y esto estoy segurísimo que es el paso para eso, para otorgarlo a las industrias que hacen minería, que hacen fracking, que es una práctica nociva que está prohibida en otros países y que aquí ya con la reforma energética se
se permite esta práctica devastadora y para las refresqueras, para todos ellos, para todas estas industrias que consumen a veces más agua que San Miguel el Alto, por poner un ejemplo. Estas industrias solas pueden consumir toda esta agua y permiten los trasvases que también son, en este caso, preocupantes, no solo el del Zapotillo, sino el del río Pánuco a Monterrey, el del sistema Cutzamala. Todos estos van a poder hacerse sin tapujos, y como ha actuado la Conagua, más bien como una agencia de colocación de negocios privados, de entrega de estos recursos, pues por eso es por lo que todo el mundo está desconfiado, y por la forma en que ha actuado no solo el peñismo, sino también los anteriores gobiernos que hemos tenido durante los últimos 18 años, gobiernos neoporfiristas que se dedican a entregar los recursos de la nación para que sean saqueados al mejor postor. Parte de lo que ahora se señala, David, pues es que se trató de hacer en lo oscurito. ¿Fue realmente esto? Es decir, ¿sí se les puede acusar de que hubo tal intención o más bien estábamos distraídos como es nuestra costumbre como mexicanos? Porque a final de cuentas esto se decreta el 5 de junio. Que no fue cuando fue el fútbol, como dicen muchos, No fue cuando el Mundial. Fue el 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, inclusive con la presencia de organismos internacionales como la WWF. Es decir, ¿hay mala leche, vaya, realmente detrás de todo esto? Pues yo creo que más bien hay incompetencia e ineptitud. Es decir, yo creo que los titulares, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, no necesariamente los titulares y sus equipos son los más autorizados o acreditados para discutir y hacer política pública en esos sectores. Ha habido polémicas en torno a estos titulares que han sido señalados por múltiples razones, y entonces me parece que en un ánimo de tratar de reordenar el sector han, digamos, fallado en la comunicación, no lo socializaron lo suficientemente, a pesar de que se anuncia en un día que, bueno, se entiende que se puede discutir ampliamente, pero que no ocurrió así. Me parece que tiene la atribución, por tratarse de un tema de competencia nacional, de hacerlo por decreto, no necesariamente de otra manera, pero me parece que lo que está ocurriendo es que en la revisión de, como decía Sonia, del uso del agua, como el uso de suelo, para darle distintas posibles utilidades, usos, me parece que al abrir este uso medioambiental, el aprovechamiento medioambiental del agua, me parece que eso es positivo. El problema es que en la implementación de las distintas formas de explotar el agua es donde puede y ha ocurrido la corrupción. Entonces, yo sí creo que es con el ánimo de reordenar el sector, de reordenar las cuencas, de reordenar las reservas, pero de manera muy mal socializado, y en cuya implementación ha habido pues señalamientos y casos de corrupción. Pero es muy ingenuo eso, ve cómo ha actuado la Conagua. Sí, o sea, sí. Pero ¿cómo podemos creerle? Hacerlo cuando está finalizando el gobierno, es decir... Pues peor es todavía, peor porque aún. puede haber acuerdos como tendrían los que ser en este así momento se dio, y en lo oscuro. Así se dio en el gobierno de Ramírez Acuña, y así se dio en el gobierno de Emilio González en lo local. ¿Por qué no habría, y quienes los asesoraron a los dos, forman parte de este grupo que toma las decisiones en materia del agua? ¿Por qué no podríamos pensar que están haciendo lo mismo? ¿Y cómo tendría que actuar el siguiente gobierno, Jaime? Sobre todo cuando estamos viendo que la tendencia es clara hacia otro partido, hacia un candidato ajeno a los intereses del gobierno en turno. A ver, hay organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema que han observado el proceso. Este cambio, estos decretos que cambian zonas de veda por zonas de reserva, son una ampliación de una política que ya se había dado hace más de 20 años. En el 94 hubo una reforma que fue la primera que abre la posibilidad de concesionar algunos cuerpos de agua a empresas privadas, ya sea para potabilizarla, para llevarla a las ciudades, en fin. Esta abre otros cuerpos de agua y por eso prende los focos rojos, por el sigilo con el que se dio, por la falta de debate a la que se convocó para una decisión que pone algo que es patrimonio de todos en la posibilidad de concesionarlo. Hay ya grupos que están pensando en ampararse, en armar litigios, y yo, a la pregunta que me haces, creo que lo que deben de hacer los gobiernos que vienen es escuchar primero estas preocupaciones y estar atentos a la posibilidad de revertir o de acotar para pues conjurar este riesgo que hay
de concesionar estos cuerpos de agua que estaban en veda. También eso es muy delicado. Por ejemplo, cuerpos de agua como el río Santiago y el Lerma Pacífico, que son los que en nuestra zona de influencia están afectados o pudieran ser susceptibles de estas nuevas normatividades que te da la zona de reserva, pueda quedar más claros los criterios de un eventual uso o de una eventual concesión. Por lo que genera este cambio de reserva es que eso abre las posibilidades de generar concesiones, cosa que no se podía con la zona de veda, porque se trataba de cuerpos altamente contaminados o que eran indispensables para dotar de agua y de cubrir ese derecho humano a ciertas comunidades. Entonces, ¿qué va a pasar con la cuenca del río Santiago con esta posibilidad hoy que está en la agenda como prioridad para su saneamiento? O sea, con este cambio de criterio y de derecho, ¿se pone en riesgo ese saneamiento o qué va a pasar? Entonces, yo creo que es entendible todos estos riesgos que ven estas organizaciones por la manera en que el gobierno federal resuelve este asunto. Y con esto nosotros vamos a la pausa. Continuamos enseguida con usted. No se vaya.